presente. Que tú les hables el día de hoy y se vayan con un cambio y un paso a un progreso. En el nombre de Jesús, amén. Mira que todo lo que Dios creó lo hizo con propósito. Ya conmigo, todo lo que Dios creó lo hizo con un propósito. Yo quiero leer Génesis 37, 3 al 4. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, o una capa, o una jacket de varios colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Esta historia vemos de quién es, de José. Conocemos la historia de sus hermanos, donde lo menospreciaron. Sabes que en esta historia muchas veces podemos también ver a Jesús, como Jesús lo crucificaron, lo menospreciaron, y él era el salvador de sus hermanos, pero no veían eso, no lo veían que más adelante iba a pasar eso. Pero si hay alguien que podemos recordar en la Biblia y hablar que ha sido procesado, es José. Hay alguien que me encanta, uno de muchos, es la vida de José. Cómo Dios le habló a José, le dio una visión y lo llevó por un desierto, se puede llegar a decir, donde estuvo en la cárcel, donde fue injustamente señalado. Y vemos que al final José se encuentra con sus hermanos una vez más y los perdona. Pero antes de irnos más adelante, yo quiero darte este punto: enfócate en la visión durante el proceso. Es muy importante enfocarnos en la visión donde lo que Dios te ha hablado. No sé si cuántos de los que están aquí Dios les ha dado una visión. Sabes que si Dios te ha dado una visión, espérate que o estás pasando un proceso o vas a pasar un proceso, pero es importante aferrarnos a esa visión. Y si no te lo ha dado, pide por visión para que Dios te dé esa visión, ya sea que empieces a caminar en un propósito poco a poco según a lo que Dios te ha dado. Pero es muy importante que podamos tener una visión para que podamos llegar a un lugar, para que podamos nosotros que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Génesis 37, 7, 11. No voy a leer, un poco largo, así que pendientes. ¿Estamos aquí? Amén. Bueno, dice: y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo de manojos. Ese es el sueño que tuvo José. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta, o sea, ellos ya empezaron a descifrar el sueño que había tenido, que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Le dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo respondió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Qué bonito que en ese tiempo, algo que me gusta, es de que tenían, sea el odio que tenían los hermanos, creían en los sueños. Era como el descifrar los sueños, algo muy normal, como que alguien soñó algo y iba a pasar porque iba a pasar. Hoy en día lo cuestionamos o lo preguntamos, pero cuando habla del sol que se inclina, la luna, todo eso, ya tienen o tenían en ese tiempo ciertas costumbres, o quizás ellos sabían el símbolo que tenía o que significaba, o algo que tipificaba en el momento de soñar, o lo que ellos veían. Qué importante es eso, ¿no te parece? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice la Biblia. Jesús ha creado, Dios ha creado todo a través de la voz
que es Jesús, ha creado todo lo que vemos nosotros, ya sea las estrellas, el sol, todo. Entonces, quizás se habla de otras cosas y empiezan a voltearse el propósito original, pero las estrellas, toda la astrología, todo lo que vemos tiene una alineación al propósito de Dios. Entonces, sin salirme del tema, pero ese sol y esa luna cuando se inclinaban y esas estrellas, ellos rápidamente dijeron: sol significa tal, luna significa, y las 11 estrellas significa, y ellos mismos dieron ese significado para que puedan ellos entender, o para poder entender ellos y poder estar como tan con ese odio. Ellos creían en ese significado. Ahora, ¿por qué es importante nosotros confiar o creer en las promesas de Dios o en la visión? Porque en ese momento creían tanto los hermanos, que hasta lo odiaron, que en ese momento José se aferró a ese sueño, y si no lo hubiese hecho, todo lo que hubiese pasado, José hubiese, quizás su fe se hubiese caído, no hubiese pasado por todo lo que hubiese pasado, no lo hubiese hecho con esa fe. Entonces, todo proceso forma nuestro carácter. Diga conmigo: todo proceso forma mi carácter. Esos sueños que quedaron ahí en José lo acompañaron en todo su proceso. Así que no sé si tú estás pasando por un proceso o lo que tú estés pasando, pero yo te animo a que las visiones las puedas escribir, las puedas recordar, las puedas tú anotar. Mira que hablando de las promesas, cuando nosotros estábamos en el aniversario, Art nos dio una promesa, y dentro de esas promesas que nos hablaba Dios, estábamos pasando en un proceso, estaba en un cambio, quizás puede llegar a decir un cambio donde ya no estoy trabajando en lo secular, o bueno, en el dealer donde estoy trabajando. Y en ese momento, cuando tú dejas de hacer algo y dejas tu comfort zone o tu zona de confort, empiezan a pasar muchas cosas. Empiezan a pasar cosas como tu identidad, porque quizás lo que tú haces empieza a ser más, habla más de ti de lo que tú eres en realidad. Y por esos títulos, o quizás por lo que tú has venido haciendo por mucho tiempo, empiezas tú a creer de que ese eres tú. Y cuando te lo quitan, se pierde tu identidad. Sabes que dentro de todo esto, hablaba con una persona y la persona decía: mira que cuando la persona es desempleada, empieza a pasar por una depresión, me comentaba esta persona. Y inclusive me animaba en ese tiempo y me decía: yo te animo a que si estás pasando algo así, que no confíes en la seguridad, sino que empieces tú a confiar en ti mismo, en lo que tú sabes, en lo que tú eres. Esta persona ni era cristiana cuando me comentaba eso, pero yo sabía que Dios estaba hablando por medio de esta persona. Pero en ese proceso que estábamos caminando, y yo lo hablo con mi esposa, cuando ya por muchos años no has pasado por eso de no tener un empleo, te despiertas y ya pues los primeros días yo creo que tomas como de vacaciones, todo bien, ¿no? Bueno, chévere, empiezo a hacer cosas que hace rato no hacía. Entonces, bueno, vamos a hacer el patio. Y ya después de que uno ya lleva tiempo y empieza a decir: bueno, pues ya ahora hay que hacer dinero, porque si no hay dinero no se hacen los pagos. Y al transcurso de los días, pues ya uno empieza a caer conciencia, empieza a decir: oye, pero ahora pues ¿de qué voy a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sale nada, vamos a ver si hacemos, ya sea, bueno, aplicar, pedir trabajo, quizás estudiar. Empiezas a pasar en un momento de cambio. ¿Por qué? Porque por años, yo te digo, desde los 16 años he trabajado, y más en el negocio de autos, y por años, más o menos la mayoría de veces, siempre sé qué es lo que voy a hacer. Pero esta vez era diferente. Te comento como mi experiencia, como que te comparto. Lo primero que hicimos con mi esposa fue: vamos a hablar con mis papás. Le comentamos a mis papás. Mis papás son, aparte de mis pastores, son personas que son mentores en el transcurso de la vida. Y es muy importante que si estás pasando en un proceso, tengas a personas que te puedan alentar, ayudar, inclusive regañar en algo que hayas hecho.
Entonces, esa comunicación que tuvimos con nuestros padres me ayudó mucho para que podamos nosotros caminar en este proceso. Te lo comento porque lo que estoy hablando viene de mi corazón, viene de lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, para que ese proceso y ese pasado no empezara quizás a empezar a formar mi carácter y de verdad empezar a decir, bueno, Dios, yo quiero que haya un proceso en mi llamado. Empecé a leer un libro que pronto lo vamos a tener, doy la propaganda, pero mi papá ha escrito un libro muy bueno, buenísimo, ¿cierto, amor? Lo estamos leyendo y en este tiempo que estoy viviendo, cayó como anillo al dedo. Se me olvidó el anillo, es la primera vez que pasó. Hablando de anillo. Pero cuando necesita el anillo y cuando cae ahí como que, wow, qué chévere, qué bueno. El único día que se me olvidó, ¿no? Pero bueno, nunca me lo quito y digo cuando me quitó se me olvidó. Pero algún día tenía que lavarme la mano. No, mentira. Pero eso fue como anillo al dedo, el empezar a recordar, porque yo viví todo lo que mi padre ha vivido. Y bueno, cuando lo saquen, yo se los recomiendo, se los voy a regalar. Algunas personas se los voy a regalar porque sé que les va a bendecir a sus vidas. Y es algo que cuando yo recordaba, Dios me decía, si yo lo saqué de allá, ¿cómo no te va a sacar de esto? De esto tan simple, que es algo tan pequeño, pero que te quiten a ti una seguridad o tu zona de confort, te empiezas a tener no solamente quizás ansiedad. ¿Y por qué es una ansiedad? Fíjate que, bueno, yo experimento. A veces la ansiedad es por el concentrarse en lo que va a venir, en lo que todavía no ha llegado, en el futuro que nunca va a llegar. Porque un futuro no es de que, hola futuro, ¿cómo estás? Bien. No es así, el futuro es por allá. El presente, cuando llegamos a ese futuro que empezamos, ya se empieza a convertir en un presente. Entonces, el futuro que nosotros vemos y que nos angustiamos y que tenemos esa ansiedad, empezamos a convertirlo en un estrés. Porque el estrés es por ejemplo, cuando en la mañana cuando empezamos, amor, vamos rápido porque vamos a llegar tarde. Y empiezas a estresarte, ¿por qué? Porque vamos a llegar tarde. Entonces nos enfocamos como en ese futuro. Y ese estrés o esa ansiedad se convierte en un momento que quizás podemos estar, y es normal estar, temporal. Pero si se empieza a convertir en un momento ya permanente. Ahí es donde tenemos que empezar a orar. Empezamos a comunicarnos con el Creador. Empezamos a decir, Dios, ¿qué tú dices de mí? Restaura mi identidad, restaura mi propósito, restaura mi llamado. Quiero un cambio. Quiero no volver otra vez a la zona de confort, sino quiero que tú me cambies para poder avanzar. Y así es donde podemos saber que el proceso nos ayuda para progresar. Quiero leer Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, diga todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este verso me gusta dentro de mi propósito porque sé que cuando hay una injusticia, o si hubo una injusticia y algo pasó de esa manera, yo sé que algo bueno va a venir. Cuando hay un problema, yo sé que algo grande va a venir. Entre más grande sea la dificultad, más grande va a ser tu bendición. Más grande va a ser lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos se gozan en eso? Pero qué bonito saber que en la oscuridad, en el valle de sombra y de muerte, estará Dios ahí contigo. No te va a defraudar, no te va a soltar. Y ha estado en este proceso, en este momento, con nosotros, con mi esposa, con nosotros, y no nos ha faltado nada. Gracias a Dios. Es más, nos ha hablado más en este momento, nos ha dicho más, hemos hallado más gracia. Para contarles un poquito de eso, bueno, no lo voy a contar. El Espíritu Santo tiene el control de la enseñanza. Pero mi esposa y yo empezamos a hablar con los pastores para en este momento que vivimos, que llevamos. Y le decía yo a mi papá, le decía a mi pastor, yo quiero que si hay un cambio, ya no estoy trabajando, pues que pase algo.
En ese momento mi hermano estaba en Gateway, en la conferencia, todos sabemos. Nosotros nos fuimos para Bethel, en Redding, California, donde también Dios nos seguía hablando en ese momento. Y Alejo nos comentó de una experiencia que es como de 4 meses intensivo, tipo escuela, para que podamos, bueno, nos comentó, y los pastores nos comentaron a nosotros. Al principio nosotros como que dijimos, no nos parece, por ahí no va. Pero yo le tomé eso y oré. ¿Por qué? Dije, Dios, solamente porque mis pastores me lo dijeron, voy a orar por eso. Voy a orar porque por algo tú pusiste en el corazón en ellos. Yo le decía a mi pastor, le decía, si tú me dices que vaya, yo voy. Pero si lo estaba haciendo como sugerencia, voy a orar por eso para que Dios me confirme. Y bueno, oramos sobre eso, llenamos la aplicación. Y esta aplicación que nosotros llenamos, fuera de todo eso, bueno, también Art estuvo hablando sobre eso, sobre el propósito, sobre el llamado, sobre salir, sobre dejar el bote, que eso es algo bonito porque yo había tomado una enseñanza donde Pedro salía de su zona de confort y se metía y empezaba al otro lado de la orilla a encontrarse con Jesús. No sé si recuerdas esa enseñanza. Entonces fue algo bonito porque solamente Dios sabía que Él se podía comunicar conmigo por medio de eso. Entonces toda la palabra que nos dieron fue un aliento de vida en ese momento de proceso que estamos aún viviendo. Entonces llenamos la aplicación. Cuando llenamos la aplicación, al otro día, ¿no, amor? O el mismo día, no, al otro día nos dan la cita de la entrevista. La entrevista normalmente ellos dicen que bueno, me mandaron un correo a mí primero y dijeron, empezando de noviembre primero vamos a ver las solicitudes, las aplicaciones, y los vamos a contactar. Es como para ver si podemos ser aceptados. A mí me mandaron ese mensaje. Ya después Verónica terminó el de ella y lo mandó, y no le mandaron a ella ese. Entonces Verónica, como tiene algunas secuelas, mi esposa, no me interesa, de rechazo, de Bethel, no me interesa. Bueno, es que ella aplicó en Bethel, se ríe Gerson porque allá estábamos y lo mencionó Verónica. Pero cuando nosotros aplicamos en Bethel no nos llamaron. Entonces fue como que, fue algo como que, ay, pero ¿qué? ¿Por qué no pasó? Y bueno, y si tú has experimentado algún tipo de rechazo, pues te puedes comunicar con esto. Pero bueno, entonces Verónica estaba diciendo, ay, pero ¿por qué no me llaman? No me dicen nada, no me mandaron el mismo correo tuyo. Al otro día nos mandan un correo de que podamos hacer una cita por Zoom al siguiente día. Entonces fue rápido. Bueno, nosotros está bien. Inclusive mi hermano había mandado un correo electrónico a él y a su asistente y no habían contestado. Entonces fue raro que nos hubieran hablado muy rápido. Al otro día hicimos la cita, hablamos con ellos, se llama el pastor Philip, nos hicieron ciertas preguntas y ellos nos decían, y qué bonito, y te comparto esto porque es una bendición para nosotros en medio de este proceso que estamos viviendo de cambio. Él nos decía, normalmente nosotros hacemos las aplicaciones para noviembre, pero queremos contactarlos lo más pronto posible porque queremos que ustedes vengan acá. Entonces, esa gracia que Dios daba en ellos, no solamente hasta nos estaba diciendo cómo hacerlo, me decían, yo quiero que ustedes vengan acá, voy a buscarles una casa para que se queden acá, para que no estén trabajando. Y nos daba ideas de cómo podemos nosotros quizás en esos 4 meses, casi 5 meses, que estemos allá y no estemos trabajando. Y nos daba ciertas ideas. Dice, mira, manden ustedes unas cartas a las personas que tengan, que alguien que les pueda ayudar, hablen con sus pastores, pero quiero que estén acá y ustedes van a ser una bendición. Algo que me decía él, no es de que nosotros, mucha gente dice que vienen aquí a ver cómo es la iglesia o cómo es estas enseñanzas. Y él decía, es al revés, nosotros estamos interesados en ustedes y queremos invertir en ustedes. Entonces fue muy bonito, les comparto este testimonio, porque Dios halla gracia y está hallando gracia en nosotros, y es bonito caminar aún no conociendo cuál es el siguiente paso en el futuro. Sabemos que nuestra confianza está puesta en Dios, amén. Yo te quiero dar unos 4 pasos de cómo podemos nosotros entrar en este proceso. Paso número 1 es acepte el proceso. Aceptar el proceso es algo difícil, porque a veces decimos, no, voy a empezar a hacer lo mismo que estaba haciendo, ya sea el trabajo, ya sea algo, no sé, no es de que trabajar no sea malo, no es malo, solo que
cuando estamos en un proceso, Dios te quiere hablar en algo, queremos rápidamente desechar el proceso. Y es difícil decir, ok Dios, si tú quieres procesarme en este momento, heme aquí, aquí estoy. ¿Cómo luce un procesado? Si se puede decir, a veces el pastor dice, a ver, haga la cara de humilde, ¿no? Pero si se puede decir cómo luce un procesado, luce quebrantado, sensible, obediente y dispuesto para toda buena obra. Hay un verso en Lucas 22:42 que Jesús le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios mandó a su Hijo Jesús. Jesús, en obediencia, Él estaba siendo procesado. Qué bonito saber que aún Jesús en ese momento aceptó el proceso y dijo: ok Dios, que se haga tu voluntad. El número 2 es: comprométase al propósito. Comprométase al propósito. Algo que Dios me habló en ese momento era, en inglés lo vi, let it go. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Quizás perdona también, perdona a cualquier momento, cualquier persona que te haya hecho. Y sabes que por el tiempo no lo voy a leer, pero José fue bendecido cuando perdonó a sus hermanos, porque fueron 7 años en los cuales estaban en un momento difícil y ellos ya habían guardado, ellos eran los únicos que habían tenido esos alimentos. Pero más adelante, cuando él se encuentra con sus hermanos, te voy a dar la cita aquí, mira, en Génesis 37 del 5 al 7, cuando él se encuentra con sus hermanos, empiezan ellos a tener ese temor de que iban a hacer José por ellos, y él les decía: vengan acá, no tengan temor. Y él los perdona. Más adelante, qué curioso, porque yo estuve leyendo toda la historia, pero más adelante empieza a haber una bendición. Muchas veces necesitamos procesos que nos enseñen a perdonar y que podamos nosotros dejar de ir cosas que por muchos años las hemos tenido amarrados a nosotros y no lo dejamos ir, y por ese ende no podemos tomar lo que Dios quiere darte. No sé si tiene sentido, pero cuando tú tienes algo, tienes que dejarlo para tomar lo que Dios quiere darte para ti. La bendición está lista, pero está esperando a que tú dejes ir lo que tú tienes para que la bendición llegue a ti. Entonces, comprométase al proceso. Esos 4 pasos. El tercer paso para que podamos nosotros entrar en un proceso es: sea fiel al proceso. Ya conmigo, sea fiel al proceso. Enamórese, enfóquese en el propósito también, en el proceso también. Muchas veces quizás estamos en ese proceso y olvidamos y empezamos a caer quizás en un estado donde ni vemos, ni escuchamos, nos distraemos. Y eso puede ser peligroso en un momento de un proceso. Yo me ponía y decía: bueno, si es por estar distraído, pues chévere, vamos a esperar en Dios. Hay una canción que es Wait on the Lord. Vamos a esperar en Dios. Pero no se trata de un esperar de que, ay, tranquilo, sí, de tener paz. Pero esa paz se llama Jesucristo. No es una acción de decir tin, trin, trin, la clave, pum, pum, oh gracias, aquí tengo la paz, me voy a echar al bolsillo y ahora voy a tener paz. No, paz es Jesús, es estar con Jesús todos los días. Entonces, cuando estemos en un proceso, lo que tenemos que buscar es al dador de paz, al que es paz, a Jesús. Amén. Entonces, para enamorarnos del propósito, debemos enamorarnos de Jesús, para que podamos saber de que en Él tenemos toda la salida y en Él sabemos de que vamos a progresar dentro de un proceso. El número 4 es: cumpla todo el proceso. Salir de la zona del confort, algo que te duela, que ya sea que tengas que empezar a hacer una disciplina, que podamos salir y que podamos cumplir del proceso. Algo que me pasaba era en el estado de mente, de la mente, el poder cambiar nuestra mente. Dice el verso que haya un mismo sentir.
Y hay una traducción que el sentir es cambiar nuestro estado de mente. Puedo yo estar en este estado en Utah o en otro estado, pero si mi mente sigue igual, todo va a pasar igual. Entonces, para ser procesados, no importa donde nosotros estemos físicamente, lo que importa es donde estemos dentro de nosotros, porque empezamos a hacer no todo fuera de nuestro confort, no fuera de nosotros, sino empezamos a hacer todo de nosotros y que salga de nosotros para afuera. Amén. Dios quiere procesarnos de adentro hacia afuera, sin importar de lo que esté pasando afuera. Yo me acuerdo con Paula fue muy difícil cuando empezaba a llorar, porque la llevamos por todo al hospital, ¿no, amor? Ya el segundo, ya cuando lloraba, ya vamos a dormirnos, ya tranquilo, ¿no? Pero nuestra primera niña la llevamos al hospital, una fiebre, algo, ya rápido, todos trasnochados. Me acuerdo un doctor que empezó a hablarnos bien raro, decía: en las noches salen los leones y los changos, y no sé qué es lo que hablaba, pero decía que en la noche era cuando atacaba más y tenían más fiebre los bebés. Pero una vez yo me acuerdo que un doctor nos dijo, fuera de muchas cosas, ¿no? Una vez nos dijo: denle de comer. Le dimos de comer y cayó. Éramos tan primerizos, ¿no? Pero una vez me acuerdo que dijo un doctor: el niño, bueno, la niña está llorando porque está en un momento de crecimiento. Hay un dolor porque sus huesos están creciendo. Ella está creciendo en este momento. Ya muchas veces ya mi esposa decía: está llorando porque está creciendo. No, ya para todo, ¿no? Está creciendo la niña. Pero imagínate si Dios nos hubiera escuchado y hubiéramos dicho: en el nombre de Jesús, deja de llorar, ya, fuera todo dolor. La niña deja de crecer. Así se queda la niña, imagínate, toda chiquita. Muchas veces oramos para que la situación cambie y no nos damos cuenta que la situación nos va a cambiar a nosotros. A veces oramos para que no seamos procesados, y es allí donde cuando estamos con Dios siendo procesados en el fuego, es donde vamos a saber quién realmente somos, en el cual nosotros vamos a empezar a levantarnos y podamos decir: yo sé que Cristo vive en mí y todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. El ser procesado es algo muy hermoso, porque de ahí podemos nosotros progresar, porque de ahí es donde salen las ideas, porque de ahí es donde podemos alabar, de ahí es donde podemos nosotros empezar a inclusive ser fieles, sembrar en ese proceso. Hace poco le decía a mi esposa: demos una ofrenda, y decía: pero ¿cómo? Pues no tenemos dinero. Y le decíamos: es allí donde debemos más ofrendar, en la oscuridad, donde no sabemos, donde lo incierto, porque no es lo que dice el banco, sino lo que dice Dios, porque sus promesas se van a cumplir. Y yo sé que Dios es mi proveedor, y donde hay una visión hay provisión. Amén. Gracias, Dios. Y que nos ponemos de pie, queda un minuto. Me salió un poco de los puntos que tenía, pero quería compartirles un poquito del proceso que estamos viviendo con mi esposa. Y es hermoso, es lindo. Estamos contentos, estamos alegres. Yo agradezco mucho a mis pastores, porque ellos están presentes en este proceso, son testigos. Me encanta que mis pastores, ellos nos dan una palabra en el momento exacto, nos dan un aliento, porque sabemos de que aun cuando nosotros no sabemos qué hacer, queremos que quizás nos digan los pastores qué hacer. Pero en esta temporada lo que nuestros pastores nos han dicho es: lo que ustedes hagan, queremos apoyarlos. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Ese amor de padre, ese amor de pastor que hemos vivido mi esposa y yo en esta temporada, se refleja el amor de Dios. Sabes, muchas veces empezamos a confiar más en el qué hacer que en Dios, en qué siguiente paso, en lo que tenemos que hacer. Y eso que yo te comentaba de que nuestros padres nos apoyan, Dios te quiere apoyar, porque todo se une.
Dios está contigo. Dios quiere experimentar lo que tú quieres experimentar. Toda la alegría, la pasión, lo que eres bueno, se conecta con tu propósito. Así que Dios quiere estar allí. Dios quiere también tener una relación y respetar lo que tú quieres hacer. Pero al igual te vas a preguntar: Dios, ¿y tú qué quieres también que yo haga? Porque es una relación entre los dos. Algo que me pone Dios antes de dar la enseñanza, Dios me ponía esto en mi corazón. Y no sé si es para ti, pero Dios te está diciendo: yo no quiero que te hagas perfecto o que te sientas suficiente. Yo hoy, ahorita, en este momento, quiero tu sí. Quiero solamente que me digas un sí a seguirme. Quiero tu disponibilidad. Dios te pregunta: ¿estás dispuesto? O yo te pregunto: ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? No, pero ¿cómo? Es que hay muchas cosas. Tengo esto, tengo lo otro. No. Solamente responde: ¿estás dispuesto a seguirlo? Dios solamente quiere un sí de ti. Y cuando le decimos: sí, Dios, sí, aunque me vayas a procesar, aunque me vayas a meter en el fuego, aunque me vayas a dar los triunfos y los premios, aquí estoy. Te doy mi sí. Te doy el sí. Y no sé, pero bueno, lo quiero decir en inglés. I just want to say this. Maybe it's for you, maybe because you speak English. But God wants to ask you, do you want to say yes to Him? Do you want to say yes? Are you able for Him? Do you want to say yes for Him? Gracias, Dios, gracias. Yo te digo sí, Dios. Yo te digo sí. Quiero estar contigo, Dios, en mi proceso. Gracias, gracias, Dios, porque eres bueno hoy y siempre y por siempre, Dios. Te amo, te alabo, te bendigo, te exalto. Levántale una alabanza ahí donde tú estás, con tu propia voz. Si nunca lo has hecho, solamente dile: Dios, gracias porque me has hablado el día de hoy. Yo te digo sí, te digo sí, te digo sí. Cada día de mi vida te digo sí. Desde el momento que me levanto, Dios, yo te digo sí. En la prueba te digo sí. Estoy aquí para seguirte, Dios. Estoy aquí para amarte. Estoy aquí para tomar una relación contigo. Heme aquí, Dios. Quebrantado estoy ante ti, Dios. Gracias, 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 Dios. Aleluya. Algo muy bonito que aún en el proceso, en la dificultad o cuando no entendemos algo, que se escuche una alabanza a Dios. Que todo el mundo, la creación, aún hasta el infierno, escuche que aún en nuestra dificultad alabamos a Dios porque creemos en Él y Él es nuestra esperanza. No sé si el grupo de alabanza me acompaña con esta canción vieja que quiero cantarle a Dios. La de: al que está sentado en el trono, sea la gloria. Gracias. Cántale, cántale, levanta tu voz y dile:
Una vez más. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, solo a ti, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la Aleluya. Sea toda la gloria y toda la honra al que está sentado en el trono